7 razones por las que Dios aísla a los elegidos. Si te has sentido solo, olvidado o como si Dios estuviera en silencio, este mensaje es para ti. El aislamiento que estás viviendo no es casualidad, es propósito, no es castigo, es llamado. En este video entenderás por qué los elegidos de Dios pasan por un tiempo de separación antes de vivir aquello que el cielo ha preparado. Bienvenido al canal Alerta Divina, el llamado de los elegidos. Aquí seguimos atentos a las señales y caminos que Dios revela a quienes llevan una misión especial. Si este mensaje resuena contigo, comenta abajo: acepto el llamado de Dios. No olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir recibiendo mensajes para quienes están destinados a caminar con propósito. Un Dios te aísla para protegerte. Hay momentos en que todo comienza a alejarse, invitaciones que dejan de llegar, mensajes que desaparecen, personas que parecían tan cercanas y de repente se van. Las sensaciones de abandono, como si hubieras hecho algo mal. Pero, ¿y si te dijera que ese alejamiento no es castigo, sino cuidado? Cuando Dios separa a alguien, es porque lo está librando de algo que no se ve con los ojos. Él ve más allá de las palabras bonitas y las sonrisas. Conoce lo que está detrás de las apariencias, y cuando percibe riesgos invisibles a tu alrededor, simplemente te retira. Sin explicación, sin aviso, sin ruido, Han Solo te saca. Esto puede parecer soledad, pero es protección. Lo que llamas rechazo, Dios usa como escudo. Recuerda cuando Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 28, les doy vida eterna, y nunca perecerán. Nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Esto incluye los momentos en que Él te protege alejándote. Aunque no lo entiendas, Él sostiene tu mano. ¿Cuántas veces insististe en quedarte donde la paz ya se había ido? ¿Cuántas conexiones parecían prometedoras, pero en el fondo te vaciaban? Dios no quita algo de tu vida por azar. Él corta lazos que podrían convertirse en cadenas. Silencia voces que obstaculizarían su dirección para ti. Y aunque duela ahora, más adelante entenderás que fue liberación. Es como si Él dijera: en sí supieras lo que yo sé, agradecerías haber sido apartado, porque no todos los que te sonríen desean tu victoria. No todo lugar que te atrae fue diseñado para tu crecimiento. Hay influencias que parecen inofensivas, pero contaminan. Hay ambientes bellos por fuera, pero cargados de peso espiritual. Cuando sientas que te alejan sin motivo aparente, respira profundo y confía. Puede que Dios te esté escondiendo de algo que ni siquiera imaginabas. ¿Y sabes qué? Ese escondite puede parecer incómodo al principio, pero es el lugar más seguro para quien tiene un llamado. Si a tu alrededor se hizo silencio, a veces el cielo calla todo para que puedas escuchar mejor lo que Él quiere decir. 2. El aislamiento es la sala de preparación de los elegidos. Nada sucede sin propósito cuando se trata de los planes de Dios. Si atraviesas una etapa donde todo parece detenido, donde tu vida entró en una especie de silencio, no te apresures a salir de eso. Ese silencio puede ser el espacio que Dios reservó para trabajar en ti, lejos de las miradas impacientes del mundo. Es en lo oculto donde Él forma a los elegidos. Antes de cualquier manifestación pública, hay un proceso privado. Y ese proceso no es fácil. Él esculpe, limpia, fortalece y alinea. No es castigo. Antes de ser presentado, necesitas estar estructurado. Antes de sabia, necesitas raíces profundas. Mira la vida de David. Fue ungido siendo joven, delante de sus hermanos. Pero en vez de ir directo al trono, volvió al pasto para cuidar ovejas. Allí, en el anonimato, enfrentó leones y osos. Aprendió a protegerse valiente. A escuchar a Dios en el trono llegaría después, pero la preparación sucedió en silencio. José soñó en grande, se vio gobernando, pero antes fue traicionado, vendido, acusado injustamente y encarcelado. Y lo que parecía una serie de injusticias era en realidad una preparación minuciosa. Cada etapa moldeaba su madurez, visión y corazón. Cuando llegó el momento de gobernar, estaba listo. Ningún paso del camino fue en vano. Puedes estar viviendo un tiempo en que nadie te nota, nadie reconoce lo que llevas dentro. Puede parecer que tus dones están siendo ignorados, que tu potencial se apaga. Pero recuerda, Dios no forma guerreros en escenarios, los entrena en lo secreto. Es en ese escondite donde aprendes lo que no se aprende en público. En confianza sin confirmación, fe sin audiencia, constancia sin aplausos. La preparación de Dios es intensa porque el propósito también lo es. Y aunque tu alma desee rapidez, el cielo trabaja con precisión, no con velocidad. Lo que Él está construyendo en ti ahora
será la base que sostendrá lo que vendrá después. Y si esa base es sólida, nada podrá derribarte. Si el cielo aún no te ha expuesto, es porque aún te está moldeando. Espera el tiempo indicado. La revelación llegará. Pero primero, Él necesita asegurarse de que estés listo para soportar el peso del propósito. 3. En el aislamiento, Dios desarrolla tus habilidades ocultas. Puede que ahora no lo veas, pero hay un potencial enorme dentro de ti esperando activarse. Y es justo en el tiempo en que todo parece detenido, cuando te sientes fuera de escena, que Dios comienza a revelar quién eres realmente. El aislamiento no es una pausa en tu destino, es el laboratorio donde las habilidades ocultas empiezan a emerger. Cuando Dios permite el alejamiento, también crea el ambiente ideal para despertar dones dormidos. Sin distracciones, sin expectativas externas, sin necesidad de agradar. Solo tú, el silencio y su dirección. Es en este ambiente donde talentos olvidados se manifiestan. Ideas antes ignoradas toman forma. Fuerzas ocultas dentro de ti salen a la luz. Recuerda a David, antes de ser rey, lideró un grupo de hombres que nadie quería, endeudados, rechazados, frustrados. Pero fue con ellos que aprendió a comandar, ¿no? Fue en el palacio, fue en la cueva de Adullam. Ese periodo fue esencial para que se convirtiera en el líder que el pueblo necesitaba. Lo que parecía exilio era una aula de enseñanza. Lo mismo sucedió con José. En la cárcel, interpretó sueños, desarrolló discernimiento, aprendió a relacionarse con personas en diferentes posiciones. Lo que parecía injusticia era en realidad un campo de entrenamiento. Dios usa el lugar del dolor como taller de crecimiento. Permite presiones para que nazca la resistencia. Permite rechazos para que se fortalezca la identidad. Permite desafíos para que el foco sea redirigido. Muchos ven el aislamiento como abandono, pero los elegidos entienden que es allí donde se abren los ojos. Es donde aprendes a lidiar con la crítica, a caminar sin aprobación, a permanecer firme sin aplausos. Es en ese lugar silencioso donde te conviertes en alguien que no depende de circunstancias para continuar. Dios sabe lo que sembró dentro de ti, y para que ese potencial florezca, necesita quitar distracciones, cortar comparaciones y colocarte en un ambiente donde solo su voz importe. Este tiempo de preparación está activando capacidades esenciales para cumplir el propósito que te espera. Puede parecer difícil ahora, pero en el futuro entenderás que todo esto te estaba equipando para algo que aún no puedes imaginar. 4. Dios se esconde para revelar con poder. Hay momentos en que miras a tu alrededor y te preguntas, ¿alguien me ve? Parece que el mundo entero avanza, corre, conquista, y tú estás parado, olvidado en un rincón, como si no tuvieras valor. Pero sabe, en el silencio que te rodea, no es abandono, es estrategia. Cuando Dios se oculta, es porque está preparando algo grande. Los elegidos no son puestos en el escenario antes de tiempo, son escondidos hasta que estén listos para cargar el peso de la misión. Dios no entrega destinos valiosos a manos no preparadas. Por eso, si te sientes invisible ahora, entiende que no es porque te falten cualidades, sino porque la gloria que vendrá sobre tu vida exige madurez para sostenerla. Mira, fue salvado de bebé y criado en el palacio del enemigo. Luego, desapareció en el desierto durante 40 años. 40 años de silencio. Solo entonces Dios lo llamó en la zarza ardiente para liberar a todo un pueblo. Y cuando apareció, nadie pudo negar que había algo diferente en él. La autoridad que llevaba venía del tiempo de anonimato, no de la exposición. El mismo patrón se repite. La Biblia dice en Lucas capítulo 1 versículo 80 que el niño Juan crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se mostró a Israel. Juan Bautista no creció en medio de la fama. Fue oculto hasta el momento exacto en que debía ser revelado. Y cuando salió, fue como una flecha lanzada directo al propósito. La revelación de los elegidos siempre viene después del escondite, porque el tiempo oculto cura vanidades, alinea intenciones y te hace sensible a la voz de Dios. Es en ese tiempo que aprendes a no depender del reconocimiento humano. Y cuando el cielo decide revelarte, no eres tú quien se promociona, es el mismo Dios quien te levanta ante los ojos de todos. Y lo más poderoso, cuando Él revela, nadie puede borrar eso. No importa si antes te ignoraron, cuando Dios decide mostrarte, lo hace con tal evidencia que hasta los que dudaron callan. No se trata de fama, se trata de propósito. No es brillo, es autoridad. La espera puede parecer larga, pero confía en el mismo Dios que te ocultó,
será quien te mostrará en el momento indicado. 5. El aislamiento te acerca a Dios elegido. Hay un lugar donde las voces humanas se apagan y solo permanece la voz de Dios. Ese lugar se llama aislamiento, no como castigo, sino como invitación, una invitación divina a la intimidad. A veces sientes que has sido arrancado de todo y de todo. Los amigos se alejan, las oportunidades desaparecen, incluso las distracciones pierden sentido. Miras a tu alrededor y solo ves silencio. Pero lo que tú llamas soledad, el cielo lo llama escuela. Dios necesita sacarte del ruido del mundo para que escuches el susurro de su voz. Cuando estamos rodeados de voces externas, se hace difícil discernir la voz interior del Espíritu. Por eso, Él nos conduce al desierto, al lugar donde cesan las opiniones y su presencia se vuelve evidente. No es que Dios hable más en el aislamiento, es que finalmente aprendemos a escuchar. Recuerda a Elías. Después de enfrentarse a los profetas de Baal, se escondió en el desierto, exhausto y con miedo. Allí, bajo un arbusto de retama, deseó incluso morir. Pero fue en ese lugar, donde todo parecía perdido, que Dios vino con ternura, alimentó a Elías con pan y agua y lo fortaleció para seguir. Y más aún fue también en el desierto donde Elías escuchó la voz del Señor, no en el viento ni en el terremoto fuego, sino en un susurro suave, según se relata en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12. Jesús, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días en el desierto, solo, en ayuno, enfrentando tentaciones. Pero fue allí donde se alineó completamente con el Padre. El aislamiento preparó a Jesús para cargar el peso de la cruz y cumplir su propósito con autoridad. El apóstol Pablo, después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, no salió inmediatamente a predicar. Fue llevado al desierto de Arabia, donde pasó años en preparación, recibiendo revelaciones directamente de Dios. Solo después volvió con poder para impactar generaciones. ¿Percibes el patrón? El aislamiento no es rechazo, es consagración. Es en el silencio donde descubres que no necesitas multitudes para estar completo, solo necesitas la presencia de Dios. Es allí donde aprendes a depender completamente de Él, sin filtros, sin interferencias, sin distracciones. Y cuando sales de ese lugar, no vuelves igual, vuelves más profundo, más sensible, más fuerte, porque quien atraviesa el aislamiento con Dios regresa llevando una unción que el mundo no entiende, pero reconoce. Si Dios te apartó, es porque desea revelarte algo que solo puede escucharse en lo secreto. 6. Dios te aparta para limpiar tu camino. Elegido, hay momentos en los que todo a tu alrededor comienza a desaparecer. Las relaciones se debilitan, las puertas se cierran, los caminos que parecían promisorios se interrumpen. Y te preguntas, ¿por qué estoy perdiéndolo todo? Pero el cielo responde, no estás perdiendo, estoy limpiando. El aislamiento muchas veces viene acompañado de una separación santa. No es solo un alejamiento físico, es una poda espiritual. Dios, en su sabiduría, comienza a retirar de tu vida todo lo que no está alineado con tu llamado. Personas, hábitos, distracciones, ambientes, todo lo que pueda impedir tu próxima estación está siendo removido. Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 15, versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, incluso los que ya dan fruto también pasan por la poda. Y la poda duele, es incómoda, confusa, silenciosa, pero es necesaria. No puedes entrar en una nueva tierra cargando equipaje viejo. Dios sabe lo que pesa, lo que retrasa, lo que contamina. Por eso, permite el alejamiento, no para castigarte con aislamiento, sino para alinearte con amor. Algunas personas no soportan el peso de la promesa que hay sobre ti. Caminaron contigo hasta cierto punto, pero no están preparadas para lo que viene después. Como Abraham, que tuvo que separarse de Lot. Como Gedeón, que comenzó con miles, pero Dios redujo su ejército hasta que quedaron solo 300. El propósito de Dios no depende de la cantidad, sino de la pureza, de la obediencia y del alineamiento. Dios te está limpiando para que crezcas con salud. Te está apartando para que florezcas con libertad. Te está podando para que fructifiques como nunca antes y fructifiques en el lugar donde antes solo sobrevivías. Esa limpieza es parte del proceso de los elegidos, y solo quien tiene un llamado verdadero puede soportar ese vaciamiento. Porque antes de llevarte ante multitudes,
Dios va a asegurarse de que estés firme a solas, purificado, enfocado. Confía en ese corte y todo lo que Dios está quitando hoy es porque no tiene lugar en el futuro glorioso que Él está preparando para ti. 7. El aislamiento anuncia que la elevación está cerca. Elegido, presta atención en antes de toda elevación viene el silencio. Antes del honor llega la soledad. Antes de la gloria llega el aislamiento. Puede parecer que nada está sucediendo. Las promesas parecen lejanas, los días repetitivos, y comienzas a preguntarte si todavía hay un plan. Pero es en ese escenario, exactamente en ese, donde el cielo empieza a moverse de forma invisible, pero poderosa. El aislamiento es la última etapa antes de la revelación. Es como el capullo antes de la mariposa, como la madrugada antes del amanecer. José fue llevado de la prisión directamente al palacio. David salió del campo directamente al trono. Esther fue escondida hasta el día en que fue levantada como reina. Contigo no será diferente. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6, está escrito: humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El aislamiento es esa humillación sagrada, el tiempo en que depende solo de la mano de Dios, y la exaltación, la elevación, llegará a su debido tiempo. No en el tuyo, sino en el Dios. No estás olvidado, estás siendo posicionado. El cielo está ajustando todo a tu alrededor, a personas, lugares, oportunidades. Dios está preparando la escena para tu entrada triunfal. Y cuando Él diga ahora, no habrá hombre, sistema, envidia, ni obstáculo que pueda impedirlo. Por eso, no murmures en el desierto, no cuestiones en el silencio, no te rindas en la oscuridad. El aislamiento es solo la pausa antes del avance. Es el aviso divino de que algo grande está a punto de suceder. Dios te está apartando, porque está a punto de levantarte. No estás detenido, estás siendo posicionado. El silencio de Dios es el sonido de la preparación. El escondite es donde se moldean los gigantes de la fe. Si sentiste este llamado mientras escuchabas, es porque ya estás siendo activado. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo mensaje. Estamos aquí para guiarte y animarte mientras descubres el significado más profundo de tu vida. Hasta el próximo video.